Bienvenidos a todos los que compartís hoy nuestro culto dominical de la Iglesia de Cristo Viene de Algeciras en este domingo 28 de febrero de 2021. Oramos. Padre, un domingo más queremos ponernos delante de ti como Iglesia para escuchar tu palabra, para ser alentados por tu Espíritu Santo, para ser confortados por tu palabra y tu Espíritu, para ser retados según los planes de salvación que tienes para tu creación. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos difíciles a encarnar una esperanza nueva, la esperanza de tu reino y de tu nueva creación. En tu nombre, amén. Noble sostén.
Pasamos ahora a la lectura de esta mañana, que es en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 9, que dice lo siguiente. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para quién utilizar también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Está aquí la palabra del Señor en esta mañana.
A veces suelo decir que, no, sin un poquito de ironía, que la vida es eso que les ocurre a los demás hasta que me toca a mí. El accidente siempre le ocurre a otro, la enfermedad siempre le ocurre a otro, siempre se casan otros, tienen hijos otros o se mueren otros. Hasta que un día el accidentado en la carretera, el enfermo en el hospital, el novio en la iglesia, el padre delante de la cuna o el muerto en el entierro, soy yo. Independientemente de que esta percepción pues, nos evoque algo significativo o no, y yo tampoco pretendo eh, sentar cátedra al respecto, lo que sí me interesa resaltar con esta pequeña introducción es que en muchas ocasiones vivimos la vida pensando en que a nosotros no nos va a ocurrir esto o aquello, o que quizás nos impacientamos porque las cosas tardan en llegar. Pero constatamos, por nuestra experiencia o la experiencia de otros, que al final todo acaba llegando. O como dice el predicador en el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Vivimos la vida pensando en que mañana amanecerá y diciendo a nuestros hijos que todo irá bien. Incluso las personas que no tienen una fe expresada religiosamente también creen que el sol amanece y que los hijos estarán bien a su cuidado. Sin embargo, en términos humanos, ni lo uno ni lo otro está garantizado. En definitiva, esta es la fe de los que no creen, la fe en que la realidad última siempre será para nuestro bien y no para nuestro mal. Y todas las personas, aun las personas eh, de un trasfondo secular, es decir, que no tienen una fe religiosa, creen en esto. Sin embargo, si atendemos a precisamente a una mentalidad estrictamente científica y secular de la realidad, y no en esta descripción no debe entenderse un tono despectivo o peyorativo por mi parte, sino solamente descriptivo de esa mayoría cultural en la que vivimos. Pues bien, atendiendo a eso, a esa mentalidad científica y secular, esta fe en que el mundo que habitamos es un lugar apto para alcanzar la felicidad y es un mundo seguro para vivir, está muy lejos de ser verdad. Creer un universo sin causa y sin propósito supone que vivimos en un mundo de significado, asimismo sin causa y sin propósito. Y hemos dicho en muchas ocasiones que todos los seres humanos necesitamos vivir en un mundo al que dotemos de significado. Nadie es capaz de vivir, sean cuales sean las circunstancias por las que estemos pasando, sin otorgar significado a aquello que estamos viviendo, a aquella realidad en la que estamos inmersos. O mejor dicho, creer en un mundo, en un universo sin causa y sin propósito, supone vivir en un mundo cuyos significados están limitados a la contingencia del aquí y del ahora. Es decir, que las cosas buenas o malas que nos ocurren podrían ocurrir de otra manera y que quizás lo que me ocurre a mí hoy pudiera estar ocurriendo a otro. Aquello de lo que decíamos al principio, que la vida es eso que ocurre a otros hasta que me toca a mí. Y por eso en esta mañana nos preguntamos, ¿qué significado tiene la vida aquí y ahora para nosotros? En este pasaje de hoy, en un momento determinado a Jesús le cuentan algo que ha ocurrido en Jerusalén. Y hay que recordar que en la narrativa de Lucas, Jesús está camino en este momento de Jerusalén. Así que quizás podemos especular que se lo cuentan a Jesús quizás como una advertencia, ya que precisamente él va camino de Jerusalén. Quizás también tenemos este relato con estos detalles que se nos cuentan como un anticipo velado de lo que va a acontecer a Jesús en Jerusalén. En cualquier caso, a Jesús le cuentan
que algunos galileos como era el propio Jesús y sus discípulos, habían sido asesinados por orden de Pilato en el atrio de los sacerdotes del templo cuando estaban ofreciendo sacrificios. Literalmente se nos dice que su sangre, la de los asesinados, se mezcló con la de sus propios sacrificios. Y es una manera muy expresiva de dar cuenta de esa matanza sangrienta. No conocemos los detalles, no sabemos el porqué, no sabemos el contexto, no tenemos otras fuentes que corroboren esto. Pero nos quedamos con esto, ¿no? El hecho de unas personas que son asesinadas cruelmente. Inmediatamente nos salta la pregunta, ¿qué sentido tiene esto? Este brutal suceso a Jesús le hace recordar otro, quizás reciente o no, tampoco tenemos más detalles, no lo podemos saber a ciencia cierta, un suceso en el que se derrumba una torre, una torre de la primera muralla de la ciudad de Jerusalén, que bajaba por la parte oriental en dirección sur y que pasaba sobre la piscina o el estanque de Siloé. Y que esa torre se derrumba, no sabemos tampoco los detalles, y que causó la muerte de 18 personas. Estos dos sucesos que están unidos, que Jesús relata uno a continuación del otro, según lo que nos cuenta Lucas, nos pone ante esa pregunta de ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene la vida en general? ¿Qué sentido tiene que ocurran estas cosas? Esta es una pregunta que no solamente nos la hacemos nosotros, también se la hacían los contemporáneos de Jesús. Y ante hechos como estos, la vida humana nos aparece en toda su fragilidad. Damos por sentado que el sol amanecerá mañana y sin embargo nos cae un cascote en la cabeza de una torre que se derrumba y todo ha terminado para nosotros. Vamos con nuestra hija, cogida de la mano por la calle, como signo de cuidado y protección, un coche nos atropella y todo se ha acabado. O como hace un año, casi ya, que estábamos haciendo planes sobre lo que haríamos a la mañana, a la semana, al mes o al año siguiente, y un virus que no vemos, que se escapa a nuestros sentidos, para en seco toda nuestra vida. Y nos volvemos a preguntar, ¿qué sentido tiene esto? Jesús y sus contemporáneos disponían de unas ricas tradiciones de pensamiento, de creencia, de fe, que están testimoniadas en las Escrituras y que intentaban dar respuestas a esta contingencia, este ser y no ser, al que está sujeto la vida humana, esa fragilidad de la vida humana, de la existencia humana. Por eso si acudían al centro neurálgico de la ley, es decir, la Torá de las Escrituras, que era la Torá, podían leer cosas como la que encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 5 y 6, que dice lo siguiente: Yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, de los nietos y de los bisnietos, de los que me aborrecen, pero hago misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. En el libro de los Números, capítulo 14, versículo 18, también dice que el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la maldad y la rebelión, aunque de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, pues castiga el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí en estos textos y en otras partes del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea, encontramos cómo Dios es responsable tanto de lo bueno, es decir, de la bendición, de las cosas buenas que ocurren a las personas, como de lo malo, es decir, que se entiende como castigo de Dios. Aquello malo o negativo que ocurre a las personas, en no pocas ocasiones la Biblia está interpretando
como castigo de Dios. Y ejemplo de ello tenemos estos dos pasajes, pero podremos tener otros muchos. Sin embargo, además de esto, también hay un sentido de responsabilidad corporativa, es decir, que las personas no se las concibe individualmente como hacemos en nuestra cultura, sino como parte de una red de generaciones conectadas unas con otras. Por tanto, lo que hacen los padres tiene una repercusión que llega, nos dicen los textos, hasta los bisnietos, esa cuarta generación. Esto todavía está revelando lo que hemos explicado en otras ocasiones, que en la Biblia hay una transformación cultural muy importante. Desde un mundo que está interconectado hasta otra concepción de la realidad y del mundo. Este cambio cultural aparece en la Biblia. Y aquí lo tenemos ejemplificado en este aspecto. Tenemos este mundo interconectado en el que incluso las generaciones humanas están conectadas unas con otras y por lo tanto lo que ocurre está más allá del momento inmediato para tener una repercusión en el futuro. Aunque es cierto que eso malo que ocurre intergeneracionalmente, cuando es entendido como castigo de Dios, es cierto que está limitado a la cuarta generación. Mientras que su misericordia es muchísimo mayor, porque mientras su castigo dura hasta la cuarta generación, su misericordia llega a 1000 generaciones. El mensaje en este sentido es claro: la misericordia de Dios es siempre superior a su castigo. Aún en la propia Torá había otra línea de pensamiento que matizaba lo visto en los versículos anteriores. Lo encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 7, versículos 9 y 10. Lo que vamos a leer a continuación, ya vamos a tener una matización de estos versículos que hemos leído, aunque esos versículos en sí mismos ya tienen una matización entre ellos, pero no he querido hacer una precisión tan grande para no alargarnos demasiado en el tiempo. Pero dice el libro del Deuteronomio, que literalmente significa segunda ley. De ahí que haya en este libro una reinterpretación o una puesta al día de la ley que encontramos en Éxodo o en Levítico. Dice el texto: conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta por 1000 generaciones, pero que da su merecido en su propia persona al que le aborrece, destruyéndolo. A quien le odia, no se demora en darle en su propia persona el pago. Si hemos escuchado con atención, aquí tendremos unos cambios sustanciales con respecto a los textos que hemos leído anteriormente. No nos podemos detener en todos los elementos, pero lo que queremos enfatizar es que el cambio que aparece aquí respecto a los versículos anteriores, que la misericordia se extiende hasta 1000 generaciones, que esto lo teníamos en el libro de los números, esta misma idea. Sin embargo, el castigo que se extendía anteriormente hasta 4 generaciones, ahora ese castigo queda individualizado. Es decir, se rompe con esa lógica de responsabilidad corporativa entre las generaciones. Es cierto que la misericordia de Dios se sigue extendiendo hasta 1000 generaciones para enfatizar la superioridad de la misericordia de Dios, pero la responsabilidad de lo que uno hace recae sobre sí mismo. Y aquí hay un cambio cultural muy importante de ese mundo que está interconectado intergeneracionalmente hacia una comprensión en que la personalidad individual comienza a emerger. Ese sería un tema que nos daría para muchísimo y muy interesante, pero lo dejamos ahí, que ya se está produciendo este cambio.
Por tanto, aquellos contemporáneos de Jesús que acudieran a la Torá, como harían tanto saduceos como samaritanos, ¿os acordáis que veíamos en semanas anteriores? Decíamos que los saduceos y los samaritanos tenían solo la Torá como, o nuestro Pentateuco, como los 5 primeros libros de nuestra Biblia, como lo normativo. Pues acudirían a estos textos para interpretar su propia realidad. Y cómo estos dos sucesos que están referidos aquí, cómo podrían entenderlos, ¿no? ¿Qué significado le darían? Bueno, pues si lo leyeran a la luz de la Torá, pues dirían que son dos sucesos que estarían referidos a un significado sobre la base de lo que estaba ocurriendo o había ocurrido, tanto a aquellos galileos que habían sido asesinados como a los que habían pasado cerca de aquella torre que se derrumbó y mató a aquellas 18 personas. O sea, que aquellos que acudieran a estos versículos o que tuvieran por escucharlo en la sinagoga estos versículos en su mente, podrían interpretar que habían ocurrido esas circunstancias o esos acontecimientos porque era fruto de los pecados que habían cometido sus padres. O incluso quien estuviera más cerca de leerlo en el Deuteronomio, pues entonces podrían pensar que eran responsables de aquello que había ocurrido de sí mismos, es decir, que le había ocurrido aquello por su propio pecado, por aquello que habían hecho en su propia vida. En cualquier caso, pues podrían ser herederos de culpas pasadas o estar recibiendo el castigo de sus propias acciones. Pero si además de leer la Torá, también hubiera leído a los profetas, como hubiera hecho cualquier fariseo, porque ya sabemos que los fariseos no solamente tomaban la Torá, sino también extendían las escrituras a todos los profetas, pues habría encontrado que en Jeremías capítulo 31, versículo 29, dice lo siguiente: dice el Señor, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les da la entera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. A todo aquel que coma uvas agrias le dará la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. A todo aquel que coma uvas agrias le dará la dentera. Esto es lo que dice este texto de Jeremías, que está muy en la línea de lo que ya estaba hablando, estaba diciendo el Deuteronomio. Jeremías y Deuteronomio están muy, muy emparentados, pero eso sería otro tema. En Ezequiel, capítulo 18, versículos 1 al 4, el versículo 20 y los versículos 31 a 32, que es lo que vamos a leer a continuación, dice lo siguiente: vino a mí palabra del Señor, dice Ezequiel, diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que en la tierra de Israel usáis este refrán? Que dice, un refrán que se repetía: los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dio de entera. Este mismo refrán que está refiriendo el libro de Jeremías. Vivo yo, dice Dios, el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las personas son mías. La persona del Padre, así la persona del Hijo, es mía, dice Dios. La persona que pecare, esa morirá. La persona que peque, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Dios,
el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Ese refrán que está aludiendo tanto este texto de Ezequiel como el texto de Jeremías era un refrán que era repetido entre los exiliados que en Babilonia para explicar precisamente lo que les estaba ocurriendo, por qué ellos les había ocurrido todas las desgracias ocasionadas por la caída de Jerusalén y del exilio, y aquella generación que ya incluso había nacido en el propio exilio, ¿por qué tenían que estar sufriendo aquello? Y todos esos desgracias, todos esos acontecimientos. Bueno, debido a aquella mentalidad de responsabilidad corporativa que habíamos visto en el libro del Éxodo, en el libro de los Números, era claro la explicación. Los hijos heredan las consecuencias de los hechos de los padres. Y si leemos toda la narrativa que tenemos en el centro, ¿no? del Antiguo Testamento, todo lo que vamos a leer en los libros de los Reyes, o en una segunda versión en los libros de las Crónicas, que será bastante posterior, pues el mensaje que se repite una y otra vez y una y otra vez, es que Dios está castigando a su pueblo por su infidelidad al pacto. Por lo tanto, en esta lógica, pues los que estaban en el exilio simplemente estaban recibiendo las consecuencias de los pecados, de los hechos cometidos por sus padres o por sus abuelos. Pero fijaos lo que dicen estos textos, que ya están profundizando lo apuntado en el Deuteronomio, pero estos textos lo llevan mucho más allá. Es decir, están afirmando explícitamente que esa manera de pensar ya no tendrá más vigencia en Israel, que esa manera de pensar va a ser superada, está siendo superada por lo que Dios está comunicando a su pueblo, por lo que esa palabra de Dios que se está abriendo paso en la historia de su pueblo, le está comunicando, le está haciendo ver que esa manera de pensar hay que dejarla atrás, que ya no tiene vigencia, y que a partir de ahora la responsabilidad se entiende de manera única y exclusivamente individual, personal. Se rompe con esa lógica intergeneracional. Así que aquí seguimos encontrando, y se da un paso decisivo en esa cultura, esa transformación de esa cultura en el que todo el mundo está interconectado, hacia una progresiva emergencia de lo personal individual. Como digo, todo este tema nos daría para mucho, pero solamente quería que tuviéramos esta contextualización para que viéramos la riqueza que hay en el Antiguo Testamento y cómo esas distintas tradiciones de pensamiento y de creencia, de fe, de comprender quién es Dios y cómo Dios actúa, que las tenemos en el Antiguo Testamento, pues estarían influyendo sobre los contemporáneos de Jesús y estarían influyendo de forma diferente en función de si eran fariseos, si eran saduceos, si eran samaritanos, o estaban más cerca de uno de estos grupos de influencia, porque a cada uno de esos grupos le estaba configurando unas tradiciones u otras dentro de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, y que eran se convertía después en la Biblia hebrea, ¿no? Cuando en el siglo I después de Cristo, pues se cierra el canon hebreo, el canon judío. Más allá de todo esto, lo que nos interesa resaltar es que este pecado ya no se entiende, o que el pecado, en términos generales, ya no se entiende de una manera orgánica como un mal que se extiende por todo el cuerpo social, como se estaba entendiendo en determinados momentos del desarrollo de
del Antiguo Testamento. Por tanto, el pecado no es ese mal que se extiende de manera orgánica a todo el cuerpo social, incluso intergeneracional, sino que el pecado empieza a comprenderse como el resultado de acciones personales e individuales. Todos esos desarrollos nunca hay que entenderlos de una manera única, unitaria, ni homogénea, ni evolutiva, sino que las tradiciones perviven unas junto a otras y los modos de pensar a veces están mezclados. Porque algunas de estas concepciones llegan incluso a el Nuevo Testamento. Por lo tanto, hay que tener no un esquema lineal, sino dinámico. Muy bien. Por tanto, un fariseo en tiempo de Jesús probablemente podría explicar aquellos dos acontecimientos, aquellos dos sucesos, pues que eran causados por el pecado que habían cometido aquellas personas. Es decir, que los que habían pasado por aquella torre y se le había caído encima, pues habían recibido el resultado de su propio pecado. O aquellos galileos, pues habían recibido el pecado de sus propias acciones. Y no tanto porque sus padres o sus abuelos habían pecado. Y eso probablemente sería lo que un fariseo pensaría. Si nos fijamos dónde comienza el razonamiento de Jesús, es muy interesante porque parte precisamente de esa premisa. Es decir, Jesús está siempre más cerca de los fariseos que de los saduceos. En sus diálogos, en sus diatribas, esto se nota siempre. Siempre los fariseos están como interlocutores de Jesús. Y en cierto modo Jesús está más cerca de ellos que, por ejemplo, de los saduceos. Tanto en su forma de pensar como en su ámbito de relaciones. Y Jesús, en su razonamiento, parte de esta premisa, que sería la premisa farisea, o la premisa más, diríamos, moderna desde su punto de vista, o menos tradicional, que era la que representaban los saduceos, o menos conservadora, si queremos decirlo, para que veamos que todas estas categorías son relativas a nuestros propios contextos sociohistóricos. Muy bien, pues Jesús parte de esa premisa, que habían muerto por su pecado. Sin embargo, Jesús hace una cosa muy interesante, que es cuestionar esa premisa. ¿Veis? Y además, fijaos, muy importante, que todas estas premisas, o todas estas ideas, o todas estas tradiciones forman parte de la Escritura, forman parte de nuestra Biblia, forman parte de las Escrituras que ellos tenían. O sea que cuidado con hacer simplificaciones muy, muy ramplonas, ¿vale? Hay que entender las Escrituras en su contexto canónico, narrativo, y darnos cuenta de la diversidad y de la pluralidad y de la riqueza de la propia Escritura. Por eso Jesús está partiendo de esta premisa. Bueno, parece que han muerto por su pecado, como pensaría ese fariseo o otros judíos de la época. Pero la está cuestionando, y Jesús la está cuestionando porque con aquellos que él está dialogando, les está haciendo una pregunta. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron estas cosas, eran más pecadores que los demás galileos? ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Fijaos, Jesús está partiendo de esa premisa, la premisa de que están recibiendo el castigo de su propio pecado. Pero él lo está preguntando. ¿Pensáis esto? ¿Pensáis esto? Pues Jesús se responde esas preguntas. Y la respuesta de Jesús es un rotundo no, como hemos leído anteriormente.
Y fijaos además cómo se está refiriendo a estos dos sucesos. No como que Dios ha castigado a estas personas, sino, es decir, que ya no se están comprendiendo como que Dios los haya castigado, sino, porque en el primer caso, a los galileos no dice que Dios los ha castigado, sino que han sido asesinados por orden de Pilato. Esto es lo que dicen. Por lo tanto, está estableciendo una causa distinta, ajena a Dios mismo. Y en el segundo caso, también lo refiere de una forma interesante, porque dice, la caída de la torre había matado a los que pasaban por allí, dice Jesús. No está diciendo que Dios los haya castigado, está estableciendo una causa distinta a Dios. Tenemos aquí un cambio de pensamiento muy importante con respecto a lo que teníamos en el Antiguo Testamento. Y además, Jesús también cierra una advertencia. Si no os convertís, todos pereceréis igualmente. Es decir, está igualando a todos los seres humanos delante de Dios, calificados todos por igual por su pecado. Pero aquello malo que ocurre, sea que hayan sido asesinados, o sea que que se les haya caído una torre encima, ya no es castigo de Dios, sino hay que causas que son inmanentes a la propia realidad en la que vivimos, ¿eh? Que están circunscritas al mundo en el que vivimos, y ya no es Dios el que los está castigando. Fijaos este gran cambio, ¿eh? Y además también se rompe esa lógica de que ya se había venido rompiendo en el Antiguo Testamento, en que no están muriendo por el pecado de sus padres, de su abuelo, de sus bisabuelos, ni tampoco es ni tan siquiera el resultado de su propio pecado. Fijaos el cambio tan grande que aquí tenemos. El pecado es algo que nos iguala a todos delante de Dios. Delante de Dios todos somos pecadores, pero las cosas malas que nos están ocurriendo no son castigo de Dios. Hay causas que forman parte de las leyes o de la lógica que impera en este mundo, de las condiciones de existencia de este mundo. Acordaos de lo que dijimos al principio de esta serie del Evangelio de Lucas. Todos somos pecadores delante de Dios, y acordaos de que el primer paso del Evangelio y de la participación en el reino de Dios es un cambio que, ¿qué es lo que marca? Es la pertenencia al reino, que es a lo que nos invita el Evangelio en primer lugar, a convertirnos, a arrepentirnos, es decir, a un cambio sustancial de la orientación de nuestra vida hacia Dios. Sin ese cambio de orientación, de dejar de mirarnos a nosotros mismos o de dejar de mirar en el plano horizontal para centrarnos en Dios, lo que nos espera, que nos dice Jesús, es la muerte. Por eso, el primer paso para la participación del reino de Dios, el primer paso al que nos invita el anuncio del Evangelio y las buenas noticias de salvación, es a orientar nuestra vida hacia Dios. Que Dios sea la prioridad, el centro, la base, el fundamento de toda nuestra vida. Por eso, la parábola que viene a continuación, es la de la higuera estéril, nos ilustra también la fragilidad de la existencia humana. Los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios, y en este sentido estamos llamados a ser creativos, a crecer, a dar fruto. ¿Qué es lo que más nos iguala a Dios a través de ser creación a imagen y semejanza suya? Pues precisamente su creatividad. Y como parte de esa creación que somos, a crecer y a dar fruto, que es lo que teníamos ahí en Génesis.
Ese es el contexto de Génesis. Por lo tanto, tenemos que entender nuestra condición de ser imagen y semejanza de Dios a nuestra capacidad de ser creativos, de crecer y de dar fruto. Los seres humanos, creados a imagen del Creador, debemos hacer de nuestra vida un camino creativo por el que crezcamos y en el que demos fruto que sean beneficiosos tanto para la creación de Dios como para los demás. Esa creatividad es también un ejercicio de responsabilidad de cómo vivimos nuestra vida. ¿Qué es la vida? Solo algo que nos va ocurriendo el día tras día sin propósito ni sentido. ¿Qué es la vida? Eso que un poco humorísticamente, irónicamente relataba yo al principio, de algo que etapas que se van sucediendo, que nos van ocurriendo, circunstancias sobre las que, no tenemos ningún control y simplemente son cosas que nos van ocurriendo. Vamos viendo ahora esto porque me toca, porque llego a una cierta edad y entonces se supone que me tocan ciertas cuestiones, ciertas sucesos, ciertas etapas, ciertas fases, y esto es lo que va ocurriendo en nuestra propia vida. ¿Vivimos así? ¿O vivimos reconociendo que la vida, en primer lugar, es un don dado por Dios? Por lo tanto, fijamos nuestra mirada no en nosotros mismos, sino en Dios. Y que la vida no es algo que pasa delante de nosotros o que nos ocurre porque sí, o porque fases o etapas que se van sucediendo unas a otras, sino que la vida es la respuesta que damos a Dios cuando somos conscientes de que la vida es ese don, ese regalo dado por Dios, y respondemos frente a ese regalo con la vocación de ser creativos y de crecer en servicio a los demás. Esta debería ser nuestro camino vital, el camino vital nuestro como participantes del reino de Dios, como seguidores de Jesús que nos está haciéndonos partícipes de ese reino, es responder a esa vocación de creatividad a la que somos llamados porque somos imagen y semejanza de Dios. Creatividad y crecimiento deberían ser los dos rasgos principales de nuestra vida. Imaginemos cómo es o cómo podría ser nuestra vida si estos fueran los patrones mayoritarios de nuestra vida: la creatividad y el crecimiento. No una creatividad y un crecimiento solo, como muchas veces hoy se entiende, personal o individualmente para mí y me olvido del mundo. No, en servicio a toda la creación de Dios. Por lo tanto, a los demás. Aquí debemos pararnos y pensar en la vida, en su conjunto y en términos amplios. No solamente esa creatividad o ese crecimiento, no solamente debemos entenderlo como algo parcial que hacemos en la iglesia o que hacemos específicamente en el culto, sino aquello que hacemos con nuestra vida en su conjunto y con la vida de los demás que tenemos a nuestro alrededor. ¿Estamos respondiendo a esta vocación de creatividad y de crecimiento al que Dios nos llama? La parábola de la higuera estéril tiene este tono, este sabor de advertencia. Es decir, la vida, como la higuera, nuestra vida, como la higuera, tiene que ser creativa y tiene que ser de crecimiento,
para dar ese fruto en servicio a los demás, pero hay una advertencia, que es que no todas las vidas de todas las personas son creativas, ni crecen, ni dan fruto. Incluso en nuestra vida hay momentos, hay fases, hay periodos que pueden ser improductivos, estériles. Y esta parábola nos invita a esta doble reflexión, a la necesidad de la creatividad, del crecimiento y del fruto como una consecuencia, un proceso que nos lleva desde la creatividad hasta el fruto, pero también una advertencia, la posibilidad de que podemos llegar a malograr nuestra vida, llegar a malograr nuestra vida por completo, porque no la hayamos aprovechado para orientar nuestra vida a Dios y ser creativos y crecer con su conjunto, pero que también hay la posibilidad de tener aspectos o fases o periodos de nuestra vida vividos en esterilidad. Ahora bien, la advertencia no es para crearnos una carga, no es para decir, entonces tengo que estar produciendo y si no doy fruto, mi vida va a malograrse y va a ser una absoluta esterilidad. No pensemos así. No pensemos así. Es decir, la advertencia no es para quedarnos ahí. La advertencia es para que despertemos ante la necesidad de vivir la vida creativamente y para que crezcamos, para que vivamos creciendo. Pero hay muchas facetas en las que podemos crecer en nuestra vida. Hay muchos aspectos en los que podemos crecer. Hay muchas maneras en las que podemos ser creativos. Cada uno tiene que responder de la vocación recibida por parte de Dios. No todos somos higueras. Las higueras dan higos, pero hay otras plantas y otros árboles que dan otros frutos. Seamos creativos, crezcamos y demos fruto sobre la base de aquello que Dios ha puesto para nosotros, sobre la base de aquello que hemos sido llamados por Dios. Cada uno tiene una manera de crecer y cada uno tiene una manera de dar fruto. Dicho esto de las personas individualmente, pero también de las iglesias, de las comunidades creyentes, las comunidades que celebramos la venida del reino de Dios. Cada comunidad, cada iglesia es distinta y está vocacionado y llamado también a cosas distintas. Hay unos patrones comunes, pero también hay posibilidades de ser higuera o ser palmeras o ser bosque de cualquier otro árbol, planta que dé fruto. Por lo tanto, nos quedamos con esta advertencia. La posibilidad de que nuestra vida se malogre, y como decía Jesús, si nos convertís, es decir, nos orientáis a Dios, pereceréis. Esta es la posibilidad de que nuestra vida se malogre como un todo o de que nuestra vida haya fases que se vuelva estéril. Pero no nos quedemos solo en esa advertencia, sino que debemos recordar lo que hemos visto en todos estos versículos que tienen algo en común. Es que la misericordia de Dios es siempre superior. Y por lo tanto, siempre nuestra vida está abierta a la posibilidad de cuando nos damos cuenta de esterilidad o de fracaso, de volvernos a Dios. Porque la misericordia de Dios es, como decían los textos,
por 1000 generaciones. Aunque ya no entendamos este alcance intergeneracional, quedémonos con la idea de que la misericordia de Dios siempre es superior a cualquier castigo educativo, vamos a llamarlo de esa manera, de parte de Dios. Vamos a terminar, dejarlo aquí y oramos. Al único todopoderoso, tu palabra es poderosamente peligrosa. Tu palabra expulsa demonios. Tu palabra sana enfermedades incurables. Tu palabra derriba imperios. Tu palabra transforma el tejido del universo. Ayúdanos a mantenernos en temor y temblor frente a lo que tu palabra es capaz de hacer. Danos el coraje para hablar tu palabra y sabiduría para escucharla, por medio de aquel cuyo mismísimo susurro puede acabar con el pecado. Jesucristo, esto oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros su paz. Amén.